Identidad irracional. Identidad irracional. Así que quiero invitarles para que tengamos una oración y podamos empezar propiamente. Querido Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad que también nos das de abrir tu palabra, de abrir el espíritu de profecía con la intención de seguir aprendiendo, Señor, más de ti, de seguir aprendiendo de la salud emocional, de seguir aprendiendo más acerca de nosotros mismos, un conocimiento que es valioso, que es importante, no solamente para poder entender lo que ocurre en nosotros, el conflicto que se desarrolla en nuestro corazón, sino también lo que nosotros podemos hacer para ser de ayuda y bendición para otras personas. Lo pongo en tus manos de amor, Señor. Dirígenos, queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jorge, ¿hasta qué hora vamos en la clase? O sea, la clase del tiempo que usted... Ok. Ahora sí, una sola. Ok, está bien. Listo. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tópico, identidad irracional. Vamos a partir con este principio en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Partamos de aquí. Isaías 1, 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Este texto, chicos, nos está diciendo que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Se acuerdan de lo que le hablé de los paralelismos? ¿Esto qué sería? ¿Un paralelismo qué? Lo que está subrayado, lo que está sobre línea. Eso. Bien, eso es un paralelismo sinonímico. Toda cabeza está enferma, cabeza es corazón. Toda enfermedad doliente. Toda cabeza está enferma es lo mismo que todo corazón está doliente. ¿Ok? Muy bien. La Biblia utiliza aquí una expresión que se llama expresión absoluta. Una expresión absoluta son esas expresiones como todo, nada, nunca, siempre. Esas son expresiones absolutas. Bien. Los seres humanos tenemos problemas para usar las expresiones absolutas. Yo no recomiendo que usemos sin cuidado, como parte de nuestra expresión común, las expresiones absolutas, porque por lo general nos generan más problemas que bien. De hecho, yo les digo mucho a las parejas, no utilicen, a las familias, a los padres, no utilicen expresiones absolutas, porque las expresiones absolutas, por ejemplo, en este contexto, son todo, nada, nunca, siempre. Bien, y el problema de estas expresiones y las otras que hacen parte de estas expresiones absolutas es que por lo general, como nosotros somos finitos, no infinitos, como tendemos más a lo relativo que a lo objetivo, nosotros cometemos errores con estas expresiones. Les doy ejemplos. El esposo llega y le dice al esposo, es que tú nunca lavas los platos. Y él dice, no, yo lavo una vez al mes, pero yo los lavo. Entonces que esa vez al mes anula el nunca.
¿Me hago comprender? Es que tú siempre llegas tarde. Digo, no, pero yo llego 2 veces al año, yo llego temprano. Pero esas 2 veces al año anulan el siempre. ¿Me vamos a entender? Y será el punto donde se aferrará aquel que se siente juzgado injustamente. Porque podría decir, es que eso no es siempre. Es que tú, ¿por qué todo el tiempo tienes que ser cantaletosa? Y ella dirá, no, yo hay días que no le digo nada. Es muy raro, pero igual yo hay días que no le digo nada. Bueno, eso anula el todo, nunca, siempre. Es que ¿por qué tú siempre tienes que tener ese cuarto desordenado? Y en su concepto, él hay veces que arregla el cuarto. Y entonces se comienzan a generar problemas a partir del uso de esas expresiones absolutas, mal comprendidas en el contexto humano. Pero Dios sí sabe usar las expresiones absolutas. En este caso, Isaías 1 dice, toda cabeza está herida y todo corazón doliente. Y cuando Dios dice todo, es todo. Porque Él, que es infinito, absoluto, sabe usar bien las expresiones absolutas. Y cuando Dios dice todo, es todo. Cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer, está diciendo lo correcto. Está usando bien la expresión absoluta. Claro, en el contexto de lo bueno, porque sin Cristo podemos hacer todo lo malo. Pero con Cristo podemos hacer, pero sin Cristo no podemos hacer nada bueno. Eso está claramente establecido allí. En este contexto luego se nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La Biblia nos está diciendo que todas las personas tienen enfermedad en el corazón. Que todas las personas tienen heridas. Que todas las personas tienen algún problema en su corazón. ¿Me hago comprender? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Está diciendo, todos tienen algún problema en el corazón. Alguna herida, alguna creencia irracional, alguna distorsión cognitiva, alguna situación emocional, todos. No hay nadie que no tenga alguna llaga, a menos que haya sido curado, vendado y suavizado con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. ¿Me hago comprender? Entonces, todos en algún punto de nuestra vida y nuestra existencia arrastramos enfermedad, a no ser que hayamos pasado por el proceso de curación. Las creencias irracionales aplican perfectamente a esto, porque casi todos, y lo veremos con la Biblia, han tenido algún tipo de creencias irracionales. Por ejemplo, ¿qué son las creencias irracionales? Revisemos la definición. Las creencias irracionales es la construcción de ideas o fuertes convicciones erróneas que guían nuestros pensamientos y conductas. Estas creencias erróneas son la verdadera causa de los problemas y del malestar que solemos experimentar. La verdadera causa de los problemas y malestar que experimentamos se debe a esta construcción de ideas o fuertes convicciones erróneas, que por lo general van a guiar nuestros pensamientos, es decir, condicionan nuestros pensamientos. Y como ustedes ya saben, un pensamiento generará una acción. Una acción es una conducta, ¿ok? Que queda marcada y establecida cuando esa acción repetida se convierte en hábito. ¿Me hago comprender? Muy bien, ya lo hemos analizado, ya lo hemos revisado. Entonces, si las creencias irracionales son la construcción de ideas o fuertes convicciones erróneas, insisto, que guían nuestros pensamientos y conductas, entonces es importante entenderlo porque está condicionando el pensamiento. Y recuerden, insisto, que un pensamiento más una emoción estará asociado a una emoción. El pensamiento más una emoción va a generar una acción. Esa acción repetida constituirá un hábito. Esos hábitos van a determinar nuestro carácter y nuestro carácter, nuestro destino. Por si queda duda en cuanto al valor del pensamiento, mente, carácter y personalidad, tomo 1, en la página 17 nos dice así.
Es por medio de los pensamientos como Satanás ejerce su mayor poder sobre la mente humana. Reafirmando lo que venimos leyendo antes, ¿es a través de qué que Satanás ejerce su poder sobre la mente humana? Los pensamientos. Por eso el bombardeo a las avenidas del alma. Ahora, recuerden algo, porque estamos construyendo un rompecabezas. Mírenme aquí, que la presentación no se va a ir. Importante, pues estamos construyendo un rompecabezas. Satanás bombardea nuestra mente a través de las avenidas del alma para gestar pensamientos que estimulen esto o esto. ¿Lo inferior o lo superior? Lo inferior. Él tiene que alimentar lo inferior. Constantemente tiene que alimentar lo inferior. Por eso, cuando usted es bombardeado en sus avenidas y autopistas, ¿en qué dirección se le bombardea? El apetito, la sexualidad, la pasión, los sentimientos, los impulsos, lo carnal. ¿Me hago comprender? Claro, hacia allá bombardea Satanás constantemente. Claro, es cierto, hay personas que pueden desarrollar sus facultades superiores. Hay personas que son profundamente racionales, con muy buena aplicación de la memoria, aplican muy bien el juicio, pero sin los valores de la palabra de Dios. ¿Me hago comprender? Y ahí también gana Satanás, pero al vulgo, esos son casos excepcionales. Pero en línea general, Satanás siempre apela a lo inferior, siempre apelará a lo inferior, despertando pensamientos que nos lleven a ejercer cada vez más control sobre la mente humana. A partir de lo superior, si domina la mente, domina lo demás. Ahora, nótese, porque en función de las creencias irracionales vemos que las creencias irracionales, vuelvo aquí, son la construcción de ideas o fuertes convicciones erróneas que van a guiar nuestros pensamientos y conductas. ¿Okay? Ahora se los explico de qué forma. Están anotando esta cita, ¿verdad? Nótese, según... Aquí está. Aquí tengo delante de ustedes algunas de las creencias irracionales, unas de las que voy a usar, principalmente para ilustrar lo que estamos leyendo previamente. Algunas de las creencias irracionales que nosotros encontramos es el catastrofismo, los errores de atribución, las exigencias, la sobregeneralización, la lectura de pensamiento, la personalización y la racionalización. Estas son algunas, insisto, de las creencias irracionales que por lo general nos vamos a encontrar. De las más comunes, no las únicas, pero me van a servir para ilustrar lo que quiero ilustrarles. Catastrofismo, errores de atribución, exigencias, sobregeneralización, lectura de pensamiento, personalización y racionalización. Nótese. ¿Los copiaron? Bueno, igual aquí las van a seguir viendo. Cuando hablamos del catastrofismo, quiero que presten atención a la explicación, porque la información la pueden tener, la explicación no la van a tener. ¿Ok? Fíjense, cuando hablamos del catastrofismo, el catastrofismo es entendido como la percepción de hechos catastróficos sin tener motivos justificados para ellos. Por ejemplo, es la típica persona que ustedes hoy, temprano en la mañana, le invitan a mirar el cielo y dicen, mire, qué cielo tan hermoso, nos va a ser un bonito día, podemos ir a hacer un paseo, podemos ir a ver a las ballenas en el Pacífico, saltar del agua. Y la persona va a mirar así, y allá va a haber una nubecita negra, y va a decir, pero mire esa nube que viene allá. No, eso lo más seguro es que nos va a caer un palo de agua. Mejor dicho, si no creyéramos en las promesas de Dios, creería que viene un diluvio como en los días de Noé. Y mire que Jesús dijo que antes de su venida sería como los días de Noé. Y no, es que mejor dicho, ni pensemos salir.
Hermanita, ¿y el paraguas los tiene por ahí? Sí. ¿Sí? Es la típica persona que usted le puede dar un ramo de flores, de rosas hermosas, ¿ok? Así con múltiples que flores amarillas, flores rojas, flores, en fin, toda una acuarela de flores. Y usted se la entrega, mire mi amor, con mucho amor, y lo recibe y dice, pero con esas espinas usted pensaba matarme, ¿no? ¿Sí? O sea, puede tener los hermosos pétalos allá arriba, pero ella se va a enfocar es en el tamaño de la espina que tiene la rosa. Bien, ese es catastrofismo. O sea, es la persona que siempre se proyecta en lo peor. Siempre se proyecta en lo peor. Voy a decir cualquier cosa. Va a Guayaquil, pero ¿usted cómo se le ocurre ir a Guayaquil? ¿Cómo está ese tema de la inseguridad? Mire que está peleando el cartel de Sinaloa con el Jalisco de nueva generación y se ha metido el Tren de Aragua, más las bandas propias de Ecuador. No, mejor dicho, allá que le puede pasar es que me lo van a secuestrar, lo pueden matar. No, no vaya para allá, mijito, por favor. ¿Sí me va a comprender? O sea, ella proyectó lo peor, ¿ok? ¿Cómo usted se va a montar en bus? Imagínense que ayer yo vi en las noticias que un bus se volcó bajando de esa montaña que está por allá. ¿Sí? ¿Se han encontrado personas así? ¿Se identifican ustedes con eso? Y hay gente que se proyecta siempre en lo negativo, o sea, no, eso no, no, pues sí, eso suena muy bonito, pero eso no se va a dar, eso no se va a dar. Es que siempre tiende a lo negativo. Es lo mismo que ser negativo, que tiender a ser lo negativo, Catastrofismo es una forma de expresarse, es una forma de expresar el negativismo continuo y constante. El negativismo injustificado, ¿okay? Injustificado, en este caso. ¿Me hago comprender? Bien, porque, a ver, hay contextos en los que uno puede ser muy objetivo, uno puede ser muy objetivo o realista en ese contexto. Es decir, Carlos, mire, hágase una carrera de 100 metros planos con Usain Bolt. No, pues yo puedo decir, no, pues yo puedo correr detrás de él seguro, bien detrás de él seguro. No, no, pero es que usted le puede ganar y no sé qué más. No, 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 no es ser negativo el que yo diga, yo esta carrera no se la voy a ganar a Usain Bolt. Es el hombre con el récord mundial en 100 metros libres. O sea, es un hombre con una zancada y unas piernas increíbles, un atleta fenomenal en ese sentido, y yo no me dedico a correr. O sea, ¿sí me hago entender? O sea, yo estoy siendo objetivo al decir, no, tranquilo, él está en su especialidad, yo aquí voy a acompañarlo. ¿Sí me hago comprender? Bien, eso es objetividad. Pero ya otra cosa es como lo que vengo ilustrándoles, ¿no? En ese contexto y en ese sentido. Continuo y constante de decanto hacia el mal. O sea, la persona catastrófica es la persona que piensa, ya esto, o sea, todo está mal, esto llegó a la ruina, o sea, estamos en el final, ya esto no tiene solución, esto se acabó. ¿Sí me hago comprender? O sea, esa es la persona catastrófica en ese sentido, que tiene un pensamiento de tipo catastrófico, eso es una creencia irracional. Ahora, fíjense, dándole la ilustración con la definición que vimos previamente, construcción de ideas o fuertes convicciones erróneas que guían nuestros pensamientos y conductas. Es decir, cuando ya hay una creencia, en este caso el catastrofismo, nuestro pensamiento siempre va a ir en esa dirección. Siempre va a ir en esa dirección. Estamos en la iglesia y es la típica persona que piensa, eso suena muy bonito, pero eso como que no es para mí. No, es que yo soy tan salado que las cosas que me pasan a mí le han pasado al Pato Lucas y al Chavo del 8. No, eso no es para mí, eso no puede ser para mí. ¿Sí me hago comprender? Porque siempre tiene que haberlo y aplicarlo todo en un sentido negativo hacia sí mismo. Bien, su pensamiento está condicionado por la creencia que ya domina en su corazón. Otra creencia irracional, errores de atribución. Es tener la creencia que los demás son los que causan nuestras emociones y o problemas, o creernos responsables de las emociones, las conductas o problemas de las personas que nos rodean. Se llama errores de atribución. Es decir, cuando yo estoy constantemente buscando a otro culpable. Yo he trabajado con personas que, me recuerdo, me pasó en el campo en Guatapé, allá en Antioquia, Colombia, donde vivía, estamos estableciendo una congregación. Trabajo con unos hermanos que, una pareja, que ellos de todo lo malo siempre buscaban culpables fuera. O sea, el culpable era todo, que la congregación ha disminuido. Mira, eso es culpa de usted, eso es culpa de usted, eso es culpa de usted.
que no están viniendo muchas personas al restaurante. No, es que eso es culpa suya, eso es culpa suya, eso es culpa suya. ¿Me hago entender? Al final, cuando todas las personas en su entorno desaparecieron, ya no había más nadie que echarle la culpa. Entonces, él le echó la culpa a ella y ella le echó la culpa a él. Terminaron divorciados. Se llaman errores de atribución. Es un problema que hace que las personas jamás puedan reconocer su problema. O sea, decir, venga, yo tengo responsabilidad en esto. ¿Ok? Pero puede manifestarse de otra forma, con personas que se echan la culpa de todo. Que se echan la culpa de todo, si es que eso es culpa mía. Si es que eso es culpa mía. Y se cargan por eso. Entonces ella se siente mal y yo me siento cargado porque ella se siente mal. Y él se quiere ir y yo me siento cargado porque él se quiere ir. ¿Sí me hago comprender? Entonces, porque esto es mi responsabilidad, eso también es mi responsabilidad. Y eso, por supuesto, parte de falsas premisas, porque yo no soy el salvador de nadie. ¿Me hago comprender? O sea, yo no soy el salvador de nadie. No significa que yo no pueda intentar ayudar al que se encuentre mal, pero yo no puedo salvar absolutamente a nadie, ni siquiera me puedo salvar a mí mismo. ¿Me hago comprender? Entonces, yo no puedo asumir la carga emocional de las personas que están a mi alrededor, si no, va a terminar siendo contraproducente para mí. Otra creencia irracional, las exigencias. Creencias mantenidas de manera inflexible acerca de cómo debería ser uno mismo, otras personas o la vida. Suelen manifestarse con términos como debería, no debería, habría que, tendría que, siempre, nunca. Esa es las exigencias. Es la típica persona que es inflexible acerca de cómo piensa que debería ser él mismo. Entonces es inflexible, es básicamente intolerante hacia sí mismo. No considera lo humano ni suyo ni en torno a otra persona. Y eso es un problema porque nosotros somos seres humanos. Y si Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos seres humanos, ¿por qué nosotros a veces olvidar eso? Esto pasa mucho, y miren las expresiones a las que está asociado: debería, no debería, habría, tendría, siempre, nunca. Expresiones absolutas, mal usadas. Es, por ejemplo, se expresa en el adulto, en el anciano, que le marca su deber al joven, olvidando que él también fue joven. ¿Me hago comprender? Olvidando que él también fue joven. Y lo que implica ser joven. ¿Ok? Bien, lo que pasa hormonalmente, lo que pasa a nivel de neurotransmisores, la energía que se tiene. Es la persona que dice, es que nuestros jóvenes tienen que sentarse aquí a abrir la Biblia y estudiar la Biblia y no pensar en nada y nada más. O sea, él está marcándole el deber al joven, la exigencia al joven a partir de lo que él considera que es su experiencia en ese momento. ¿Sí me voy a entender? Lo que lo hace inflexible en ese aspecto. Entonces, muchas veces se expresa en la autoexigencia y por lo general en los demás, en lo que yo creo que el otro tiene que ser. Es que es la esposa del pastor, debería ser así. Es que él es el pastor, debería ser así. ¿Sí me hago comprender? Y a veces lo planteamos desde una perspectiva donde, bueno, nosotros parece que somos lo que marcamos la regla, la norma que debe ser cada persona. Esa es una creencia irracional. La sobregeneralización, muy común. Sacar conclusiones generales de un solo hecho. ¿Ok? Todas las mujeres son interesadas. Las mujeres lo que buscan es la plata. ¿Sí? Las mujeres lo que buscan es la plata. ¿Por qué? Porque me pasó que me enredé con una mujer que me sacó la plata. Entonces yo pienso, todas las mujeres buscan la plata. Y luego vamos a invertirlo. Es que todos los hombres son unos perros, dicen en Colombia. Esos son unos perros los hombres, ¿sí? Entonces, me pasó, le pasó a la prima, le pasó a la abuela, le pasó a otro, en fin. Y yo digo, todos son así, ¿ok? Es muy fácil, de muchas formas, y voy a ponerlo en un sentido distinto. Cuando recuerdo, estábamos en Lyon. Francia, estábamos en unas conferencias, mientras grabábamos la serie documental. Y estábamos hablando de Sudamérica con unas personas, con unos franceses. Y él me decía, Sudamérica es bien interesante, porque hay países donde uno consigue muchos fenotipos y gente clara y oscura, como Venezuela, por ejemplo, que tiene gente clara,
un poco más alta, pero también tienes gente trigueña y demás, y Colombia. Bueno, pero tienes Ecuador, que todos son negritos. Y recuerdo que estos franceses me decían que en los ecuatorianos todos eran negritos. Claro, ella lo que había visto era la selección de Ecuador. Y como veía la selección de Ecuador, y en la selección de Ecuador todos son negritos, pero negrotes, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, pues ellos llegaron a la conclusión que Ecuador es una nación africana, ¿sí? Pero en América, ¿ok? Bien, sin ningún tipo de criterio histórico, cultural, étnico, demográfico al respecto. O típico, pasa por oleadas, pasa por oleadas. En la década del 80 y del 90, por el boom del narcotráfico en Colombia, los carteles y demás, pues se estableció una idea preconcebida. Todos los cosas, colombiano, coca. Coca, Pablo Escobar, ¿sí? Narcotráfico, ¿sí me van a comprender? Pero eso es por temporadas. Vino la temporada de Venezuela, el Tren de Aragua, los venezolanos, son tremendos criminales, son los criminales modernos, ¿sí me van a comprender? Recuerdo en Génova, esto fue en Italia, al norte de Italia, estábamos en Génova y me dijeron, miren, la raza más terrible aquí son los ecuatorianos. Y me dijo, mire ese barrio, ese es el barrio de los ecuatorianos. Que ahí usted no puede entrar, ni la policía entra. Ni la policía entra. Y me hablaron de una banda que es de aquí y tiene sus células allá y su fuerza allá. La Che, puede ser con la Che, con la C. Cholera, a esos. Sí. O sea, y hablaba del dominio que ellos tienen en esa zona, allá en Génova y todo lo demás. Y claro, para la gente en Génova, el ecuatoriano es símbolo de criminalidad. Es símbolo de peligro. ¿Me hago entender? Bien, esto es de los más fáciles. Caer en la sobregeneralización. Que caer en la sobregeneralización a partir de lo que escuchas, porque así se desarrollan las creencias irracionales, ya hablaremos de ello, a partir de lo que escuchas, a partir de lo que te dicen, ¿ok? A partir de lo que te dicen o de la forma como te condicionan a creer eso. Entonces tú dices, no, pues que todos son así. Todos, absolutamente todos son así. ¿Y no es verdad? Otro, lectura de pensamiento. Creer saber qué sienten los demás y por qué se comportan en la forma en que lo hacen. Esto es imaginar, asumir, suponer y imaginar. O sea, yo sé por qué ella me está mirando así. Yo sé que está pensando, ¿sí? ¿Por qué se comporta como hace? ¿Sí? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Ok? Yo sé por qué la hermanita... Ah, mira la hermanita. A mí nada más me dio hoy un pedacito de pescado y a Javier le dio 2. Yo ya sé eso. Yo ya sé en qué andan. Yo ya sé en qué andan. ¿Sí me va a comprender? ¿Sí? Claro. Ah, claro. Y a mí me da el arrocito y el pedacito de pescado y a él le dio menos ensalada y a mí un montón de remolacha ahí para comer. ¿Sí? Y yo comienzo a sacar mis conclusiones. Ah, que tienen favoritismo. No, y quién sabe qué se está cocinando ahí. Esa es la típica persona que siempre va a ir más allá. Siempre va a ir más allá con sus pensamientos. Siempre. Es decir, oiga, y hay personas que tienen talento, hermano, para eso. O sea, pudieron haber sido guionistas de Hollywood, porque son capaces de construir películas enteras a partir de la forma como leen el pensamiento de las personas. ¿Sí? No, yo sé por qué. Claro, por eso es que a mí me dejan a predicar los viernes. Porque a mí me ponen a compartir los viernes, porque el viernes es el día de la mala suerte, el viernes 13. Entonces la tienen aplicada conmigo. Y miren, cuando la mente se deja sin control, hay desastres. O sea, hay creatividad, sí, pero hay desastres. Porque se comienzan a construir películas que son ese tipo de problemas que son un vaso de agua y se convierten en una tempestad. Se convierten en toda una tormenta a partir de las personas que tienen esa creencia irracional. Fíjense, Satanás no puede leer el pensamiento. No lo puede leer. Satanás nos mira a nosotros. Y como bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Satanás nos mira y dice, yo conozco esa mirada.
Yo sé qué significa eso. ¿Sí me hago entender? Pero él no puede leer el pensamiento. Dios sí puede leer el pensamiento. Es una ventaja significativa en ese sentido, por lo cual usted a veces hay cosas que simple y sencillamente no tiene que hacerlas saber. A Dios le basta con lo que usted le diga mentalmente. Satanás no, lo pone a trabajar más. ¿Me hago comprender? Ahora bien, él no puede leerla, pero hay personas que piensan que leen los pensamientos, que pueden leer los pensamientos y construyen toda una teoría en función de diferentes cosas que ellos interpretan condicionados por esa creencia, que está muy asociada a la personalización, porque la personalización es una creencia irracional típica de la persona que es pensar que todo lo que la gente dice o hace es algún modo de reacción hacia nuestra persona, es tomarnos todo, tomarnos las cosas de manera personal. Mire, entonces, si lo miré, eso fue que me miró cuando estaba hablando de eso. Eso es porque cree que ese soy yo. ¿Sí? Y si no lo miro, ¿y por qué no me mira? ¿Quién sabe qué es lo que tiene contra mí? Hay gente que es así, literalmente, que será un problema si usted le habla, será un problema si usted no le habla, será un problema si usted lo mira cuando usted está diciendo acerca de un problema y será un problema si usted no lo mira cuando usted está hablando de ese problema. Porque si usted lo mira es contra él y si no lo mira, no lo quiso mirar y eso quiere decir que era contra él. Sí, de verdad. O sea, y puede sonar un poco maximizado lo que les digo, pero ustedes saben que es real. ¿Se identifican hasta aquí con alguna de esas? Y se la toma personal, o sea, usted dice, no, eso me lo está tirando es a mí. Eso es que ella sabe que eso es conmigo. O sea, ya supo algo, ya sabe algo. ¿Quién sabe quién le habrá llenado la cabeza? No, mire, eso fue Jorge seguro que le habló. Eso fue que Jorge le habló antes de que viniera a dar la clase y vino a tirarme esa a mí aquí. Sí, esa es típica. Esa es típica, esas cosas me pasan. Me pasan hasta en las iglesias, ya les he contado. De gente que me aborda en las iglesias y me dice, ¿usted quién le dijo? Fue el anciano tal, ¿verdad? Eso fue ese hermanito y claro, por eso fue que usted llegó a la casa de él. Y claro, mire todo lo que le dijo y por eso es que usted está predicando de eso. Y la verdad que no es así. Hay gente que toma las cosas pero un corte muy fuerte en ese sentido. Y eso por supuesto genera problemas de convivencia. La racionalización, que es la tendencia a disminuir o negar nuestros problemas o nuestros derechos y preferencias, se concreta en pensar, no me importa, no tiene importancia, cuando en realidad se trata de cuestiones importantes para nosotros. Ahora, aquí les di 7 ejemplos, vamos a ver algunos más, pero vamos a ver en la práctica. Porque empezamos esta clase viendo cómo la Biblia dice, toda cabeza está herida y todo corazón doliente. Y yo les voy a dar ejemplos bíblicos, de personas, grandes hombres de Dios, con creencias irracionales. ¿Ok? Y es importante primero, porque para este ejercicio es clave que usted identifique cuál es su creencia irracional. Porque, como en todas las cosas, hoy me preguntaban acerca del homosexualismo, como en todos los males, la solución comienza cuando hay un reconocimiento de problema. Lo frustrante de la iglesia Laodicea es que la iglesia Laodicea tiene un problema de percepción. Y como tiene un problema de percepción, ella no reconoce, porque cree, soy rica, estoy vestida y no tengo necesidad de nada. Y dice Dios, y no reconoces que tú eres pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Sí me hago comprender? ¿Y por qué está en problema? Porque el inicio de la restauración comienza con el reconocimiento de que tengo un problema. ¿Me hago comprender? Inicia con eso. O sea, mientras la persona que tiene su identidad sexual extraviada dice, no, yo soy un accidente, yo estoy bien así. O sea, yo soy una mujer que nació en un cuerpo de hombre, yo estoy de maravilla así, es muy poco lo que podemos hacer por ella. ¿Me hago entender? O sea, mientras la persona que tiene la adicción a la pornografía dice, no, pero es que yo lo dejo cuando quiero. Además, eso es nada más a veces. ¿Sí? O sea, no pasa nada. Eso es una racionalización. No es tan importante. Es muy poco lo que se puede hacer por él, porque no está diciendo, tengo un problema. Y por eso es que Dios, para el laodicense, propone una solución, la vergüenza de la desnudez. Es la solución definitiva. Si tú no aceptas lo que Él te está ofreciendo, te dice, no se vea la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es la vergüenza de la desnudez? Cuando quedamos expuestos de tal forma
que tenemos que reconocer, tengo un problema. Tengo un problema, Señor, ayúdeme, sálveme. ¿Me hago comprender? Bien, en ese contexto, noten, Elías. Elías es uno de los profetas más excitantes de la Biblia, de los más excitantes. Visceral, dinámico, agresivo, pero a la vez tierno, sensible, valiente para matar 450 profetas de Baal, cobarde cuando una mujer lo mandó a matar. O sea, es un profeta que revela un contraste interesante. Y ojo, porque lo que estoy diciendo muy seguramente él lo está escuchando, porque recuerden que él está en el cielo. Se fue llevado al cielo sin conocer la muerte, pero él sabe que no estoy mintiendo. Ahora, fíjense, Elías tenía pensamiento catastrófico y otra creencia irracional que es un pensamiento absolutista. ¿Sí? Pensamiento absolutista. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 19, en los versículos 4 al 10, nosotros vamos a encontrar una evidencia clara de eso. Elías decía, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren el pensamiento catastrófico, Señor, nadie más queda. Todos han sido matados, todos fueron asesinados, no queda nadie, Señor, yo soy el único que queda. Y yo ya me quiero morir, Señor, porque ya estoy cansado de esto. Bien, pensamiento catastrófico y absolutista. ¿Qué distorsión cognitiva se desarrolla a partir de esa creencia irracional? La generalización excesiva, o sea, al punto de decir, es que solo soy yo, nadie más. Eso es catastrofización. Por supuesto, ese es el marco de todo está perdido. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Todo se perdió, Señor. Ya no hay nada que hacer. Es la persona que mira la iglesia y dice, no, eso ya no hay nada que rescatar ahí. Eso es libertinaje, falsas doctrinas. ¿Sí me hago comprender? Bien, eso es un pensamiento, es una distorsión cognitiva, porque hay una generalización excesiva. Todo está perdido, aquí no hay nada que hacer. Es la misma que nos lleva a esto, es un pensamiento absolutista. Solo nosotros somos lo único que ha quedado. Nosotros somos los fieles. O sea, fuera de aquí, todos están perdidos. Fuera de aquí, todos se van a perder. Aquí estamos los pocos que nos vamos a salvar. ¿Me hago comprender? Muy asociado al sectarismo. Bien, eso es una creencia irracional. Elías la tenía. ¿Y a qué lo llevó? ¿Cuál fue la conducta resultante? Elías huyó. Elías deseaba morir. Hubo aislamiento y hubo depresión. Con las manifestaciones clínicas en Elías. ¿Huyó? Ahora, habían varios factores importantes. Elías venía de un proceso de agotamiento significativo. Y finalmente, después de, en el Monte Carmelo, hacer descender fuego del cielo, matar cientos de los profetas de Baal, a orar para que lloviera 7 veces, para que volviera la lluvia sobre la tierra, correr tan rápido como los caballos del rey Acab. Y medio de todo eso, eso lo veremos mañana, la próxima clase cuando hablemos de las heridas, Elías se enfrentó con una situación. ¿Y cuál fue la situación? Sintió rechazo nuevamente. El rechazo era su herida, por eso huía. Sintió el rechazo vino de Jezabel. Jezabel le dijo, si te encuentro te mato. Y Elías se deprimió, fue y se sumió en las tinieblas, en aquella cueva. Porque llegó al punto, a pesar de que había visto cómo las personas aceptaron a Jehová cuando Jehová ganó la batalla sobre el Monte Carmelo, llegó a la conclusión, en definitiva, Señor, yo soy el único que queda. Ahora, ¿cómo Dios lo corrigió? Él tenía la creencia errónea, se basaba en una mentira. Dios lo enfrentó con la verdad. No se olviden ese elemento. Verdad confrontando la mentira. Dios, ¿qué le dijo? No, tú no estás solo. Hay 7,000 que son fieles. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. El problema no era la realidad. El problema era la interpretación que hacía Elías de lo que estaba ocurriendo, que estaba condicionada porque sus pensamientos estaban sujetos a una creencia irracional, absolutista. ¿Y saben qué hace Dios? Cuando Dios confronta a Elías, le dice, mira Elías, eso es mentira. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es más,
Ni siquiera es que lo necesito usted de forma absoluta. Levántese y vaya a un Jaliseo, porque él va a terminar su obra. Si ve que usted no es el único. Y también un Jajeu, porque él va a terminar otra parte de la obra. ¿Sí me va a comprender? O sea, lo confronta de tal forma que con la verdad, para que él se diera cuenta, eso es mentira, Elías. Porque eres catastrófico. Porque eres absolutista en ese sentido. No eres el único. No solo tú has quedado. Yo tengo 7,000 y tengo hombres además dentro de ellos a la altura de las circunstancias que pueden cumplir mi voluntad, tal como tú lo has hecho hasta aquí. ¿Me hago comprender? Dios confronta con la verdad la mentira. Lo pongo ahora desde esta perspectiva. Moisés tenía unas creencias irracionales, primero expresadas en descalificar lo positivo. Y tenía además una identidad distorsionada, porque Moisés tenía una identidad distorsionada. Vamos a ver el ejemplo de Moisés en los versículos que están ahí citados. Éxodo 3:10, Éxodo 3:11, y Éxodo 4:10. En Éxodo capítulo 3, versículo 11 se nos dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miren esa expresión. ¿Quién soy yo? Versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjense aquí, ¿qué está haciendo él? Nunca he sido hombre de fácil palabra. Hay una distorsión cognitiva clara. Él descalificaba sus capacidades, porque tenía una autoimagen negativa rígida de sí mismo. Por eso es que él es el quién soy yo. Ese quién soy yo no es una expresión de humildad. Porque está claro que no es una expresión de humildad. Porque luego deja ver cómo él se descalifica a sí mismo diciendo: pero, Señor, yo no sé hablar bien. ¿Se me va a comprender? Bien, y fíjense que él pone esta traba. Miren lo interesante de lo que hace Dios. Dios no lo confronta. Elías lo confrontó. Dios no lo confrontó. Le buscó una solución. Porque para este tipo de situaciones, lo interesante es cómo Dios confronta cada una de estas cosas. Y cómo a cada uno le da un trato personalizado. O sea, a Moisés no hizo lo que hizo con Elías. Yo te di la lengua. Yo te di el habla. Tú puedes hablar. Tú puedes hacerlo. ¿Me va a comprender? No. ¿Qué hizo con Moisés? Está bien, Moisés, tranquilo. Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a poner a alguien que hable por usted. Entonces, Aarón va a hablar por usted. ¿Está bien? Entonces, usted va a ser como Dios ante Aarón, y Aarón va a ser como usted ante mí, como el profeta que va a hablarle a Faraón y que va a hablarle al pueblo. Dios no abordó el error. ¿Qué hizo? Lo llevó a altas circunstancias donde él se iba a dar cuenta que él sí podía hablar. Después, rara vez usted escucha hablar a Aarón. Y todo el tiempo es: y dijo Moisés a Faraón, y dijo Moisés al pueblo. ¿Sí me van a entender? ¿Y qué pasó con el problema de lengua de Moisés? No era que no podía hablar y que era tardo de lengua y se le enredaba la lengua. No, no era real. No era verdadero. ¿Qué hizo Dios? Simplemente lo llevó. Está bien, Moisés, no pasa nada. Ok, dale, está muy bien. Vamos, yo te voy a buscar una solución. Voy a poner a Aarón a hablar por ti. ¿Qué sabía Dios? Que cuando estuviera ahí, Moisés iba a expresar lo que había en él. Al darse cuenta de lo vivo que seguían esos talentos y esos dones que Dios mismo le había conferido. ¿Me hago comprender? Miren la forma como Dios trata a cada persona para ayudarle a salir de esa creencia irracional. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Descalificar sus capacidades y tenía una autoimagen negativa rígida de sí mismo. Esto pasa con diferentes personas, que tiene una autoimagen negativa de sí mismo y uno puede confundirlo con humildad. Y no es precisamente humildad. Es que no, quisiera yo, hermano, tener esos talentos. Quisiera yo, hermanita, tener ese talento que usted tiene y cocinar así. Y también lo hace, y lo hace muy bien. ¿Me hago comprender? ¿Sí? Pero tiene una imagen negativa rígida que lo lleva a descalificar sus capacidades.
porque se siente más chico ante esta persona o esta persona que hace esta y otras actividades. Y esto afecta, ¿saben por qué? Porque miren, ¿a qué conducta llevó a Moisés? La conducta resultante fue la resistencia al llamado. La resistencia al llamado. Y también va a llevar a la evitación de responsabilidades. ¿Por qué? Es la persona que se resiste porque se achica. Es que yo qué voy a predicar. Si aquí tenemos a tal persona para que predique. Si aquí tenemos a tal persona para que enseñe. Si esta persona sabe tanto. Si esta persona conoce. ¿Me hago comprender? Se descalifica a sí mismo por esa razón. Eso es una resistencia al llamado. Sinónimo de inseguridad. Sí, pero esa inseguridad trae un arrastre. Algo importante, eso ya lo veremos en la próxima clase, es que antes del desarrollo de una creencia irracional está una herida. La herida es la que nos llevó a desarrollar la creencia irracional. Puede ser una herida o un patrón de enseñanza. Por ejemplo, en un hogar donde hay una madre que todo lo está interpretando de forma negativa, habrá alguien que se permeará de eso y va a desarrollar exactamente esa misma característica. ¿Me hago comprender? Pero también puede ser porque le sucedió algo tan catastrófico, tan triste, que todo lo que piensa que en cualquier momento va a venir o sobrevenirle a sí mismo tiene que ver con una catástrofe también. ¿Sí me hago comprender? Entonces, a partir de ahí, así lo interpreta. En este contexto pueden ser varias razones. Por ejemplo, tuvo experiencias de humillación, fue humillado. ¿Ok? Entonces, fue humillado en diferentes contextos y eso hace que descalifique lo positivo y que distorsione su identidad. Prefiere huir, evitar que tener que confrontar el llamado que Dios ha hecho por temor a fracasar, por temor a volver a ser humillado. ¿Me hago comprender? Bien, ¿cómo Dios corrigió esto? Dios no cambió su habilidad, sino su creencia sobre sí mismo. ¿Qué le dijo? Yo estaré contigo, tranquilo. ¿Se me va a comprender? Dios no cambió la habilidad de Moisés, ya la tenía. Él ya la tenía. Y él quizás no lo percibía, pero en esa escuela, es que él inicialmente, como Moisés creía que él iba a liberar a Israel con fuerza militar, siendo un gran general, ejemplo en todo sentido, pero le tocó salir de Egipto huyendo, después de haber asesinado a un egipcio. Y le tocó ser pastor en Madián 40 años. Él dijo, yo estaba aquí con animales. Yo estaba aquí con animales. ¿Qué interpretó Moisés? Mi hora ya pasó. O sea, lo que Dios quiso que yo hiciera, alguien más lo va a hacer. Yo ya no soy llamado por Dios. Mi hora pasó. Me equivoqué, pequé, erré. Ya mi llamado se fue. Alguien más lo hará. ¿Me hago comprender? Y no entendía que en realidad era ahí donde Dios lo estaba preparando para la misión de su vida. Porque en el desierto, cuidando animales de 4 patas, se estaba preparando para que en ese mismo desierto, 40 años también, pudiera dirigir animales, no de 4 patas, de 2 pies, pero mucho más duros que los de 4, ¿ok? Porque los de 4 jamás le hicieron perder la paciencia como le hicieron perder las de 2. Ni por ellos tuvo que interceder tanto, ni pelear tanto para poder salvarlos. Bien, Dios no cambió su habilidad. La habilidad estaba ahí. Lo que hizo fue cambiar su creencia sobre sí mismo bajo una promesa. Yo estoy contigo, todo va a salir bien. ¿Me hago comprender? Bien, Saúl es la típica persona que que tiene una necesidad extrema de aprobación. Es una creencia irracional también. Típica persona que necesita, pero de forma extrema aprobación. Yo necesito ser aprobado, necesito aprobación, por alguna razón. En 1 Samuel 15:24 nos revela un incidente muy particular. 1 Samuel en el capítulo 15, en el versículo 24 nos dice así. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Esto le pasaba a Aarón también.
Es la persona que necesita de forma extrema aprobación. Y como necesita aprobación, es capaz de traicionar lo que sabe que es correcto en función de ganar aprobación. ¿Se me va a comprender? Bien, la distorsión cognitiva es necesito agradar a todos. Hay una dependencia de validación externa, una dependencia de valoración externa. Esto está asociado a la herida del abandono. Por lo general, alguien que ha sufrido algún tipo de abandono necesita aprobación, busca aprobación. Y en función de quién le abandonó, se acentuará más su necesidad de aprobación. ¿Me hago comprender? Por ejemplo, si le abandonó su papá, va a sentir necesidad de aprobación masculina. ¿Me hago entender? Si quien le abandonó, le rechazó fue su papá, su mamá, va a sentir la necesidad de aprobación femenina. ¿Me hago comprender? Y dependiendo, si quien le abandonó fue su etnia, su grupo, si me hago entender, esa es la aprobación que él va a necesitar. Y va a estar condicionado a eso. Y muchas cosas que va a hacer, lo va a hacer en búsqueda de eso. ¿Okay? Saúl necesitaba aprobación. En el caso de Saúl, ¿por qué necesitaba aprobación? Porque él sentía que había sufrido, que él percibía que había sido abandonado por el pueblo, había sido abandonado por Dios, había sido abandonado por el profeta. ¿Me hago comprender? Porque ya había un nuevo ungido. Y ese ungido había matado a un gigante, y la gente coreaba que Saúl había matado a sus miles, pero David a sus 10,000, ¿me hago entender? Y eso es lo que lo altera. Sintió no solamente que el pueblo, que el profeta, que Dios, es que hasta su propio hijo Jonatán prefería a ese David. Esa es la típica persona que va a buscar aprobación. Y cuando en ese contexto el pueblo clamaba y pedía, él termina diciendo, oigan, yo lo hice, pero es que lo hice porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué estaba buscando? Aprobación. Estaba buscando aprobación. Bien, lástima, no buscó la aprobación de Dios, ¿no? Buscó la aprobación de los hombres. Este es un caso muy común en ese sentido. Miren, yo sufrí abandono. Cuando yo tenía pocos meses de nacido, mi madre biológica me abandonó. Mi mamá biológica, quien me trajo al mundo, me abandonó. Así que yo no crecí con ella. Yo crecí con una mujer, con una madre sustituta, por así decirlo, que no era mi madre biológica, que para mi bendición era adventista del séptimo día. Y me llevó desde muy temprano a la iglesia. Luego, mi mamá biológica reaparece en mi vida. Y bueno, y yo comienzo a crecer en esa dicotomía con dos mamás. Para mí era una ventaja al principio, porque aunque tenía que dar 2 regalos el Día de la Madre, recibía el resto del año doble. ¿Sí me hago comprender? Así que pues qué bendición. Pero no entendía la distorsión que esto estaba generando. ¿Me hago comprender? La distorsión que esto estaba generando. Años después, yo la verdad siempre lo vi así. Pues chévere. 2 mamás, o sea, una mamá te llena mucho de amor y todo. 2 mamás, pues mucho más. Años después, entendí varias cosas importantes. Una trascendental, que yo necesitaba aprobación femenina. Había un tiempo donde yo necesitaba sentir que del género femenino vinieran palabras de encomio, de agradecimiento, de reconocimiento. ¿Sí me hago entender? Claro, porque era lo que arrastraba. Y para mí darme cuenta de eso fue trascendental, fue importante para mi sanidad. Es más, voy yo más allá, incluso para el asunto relacional, porque como la única figura femenina en mi hogar fue mi papá, la única figura para mí fija fue mi papá. Para mí era fácil crear dinámica de trabajo y de equipo con mis compañeros varones, ¿sí? Y me llegaba a pasar en el ministerio. A veces podía hablar cosas de mi agenda con personas que trabajaban conmigo, con caballeros que trabajaban conmigo. Y mi esposa no. Ya estando casado, y mi esposa no. Y yo no era consciente.
Y muchas veces llegaban algunos de ellos, director de ministerio y demás, y le decía a mi esposa, oye Elisa, ¿tú también vas a ir a Panamá con Carlos? ¿A dónde? A Panamá, o sea, este próximo fin de semana. Ah, no puedo ir. No, en realidad no puedo ir, tengo que quedarme en casa y demás. Y de repente llegaba a casa, amor, no sabía que ibas a Panamá. No te había dicho. Claro, tengo que ir a Panamá. Y otras veces era, Lisa, ¿tú vas a ir a Perú con Carlos? No, no puedo ir a Perú. ¿Cuándo es que va Carlos a Perú? Entonces se enteraba por otras personas. Me costaba mucho y no era consciente, no era intencional. No era que no quiero decirle a dónde voy, porque no le interesa a dónde voy. No. Era que simple y sencillamente no tenía esa dinámica. ¿Me hago comprender? O sea, para mí había una limitación en función de algo que nunca tuve en mi vida. Así que siempre fue más fácil crear equipo con mis compañeros de trabajo varones. Entonces ellos podían saber, mire, no, es que tengo esta agenda, voy a hacer esto, después tengo que hacer esto, así que cuenten conmigo hasta dentro de 3 semanas o un mes. Bien, y no lo sabía mi esposa. Pero esto pasó, nació o resultó después de la necesidad de aprobación de una mujer. O a raíz de eso, superior. Va en conjunto, se desarrolla en conjunto. Son los fenómenos emocionales que se desarrollan en uno a partir de las heridas que uno tiene y que le llevan a desarrollar creencias irracionales, de las que por lo generalmente uno no es consciente. ¿Me hago comprender? Entonces, porque fíjate, yo primero me di cuenta en realidad, hey, ¿por qué se me hace tan difícil hacer equipo con mi esposa en ese sentido? ¿Por qué se me hace tan difícil crear agenda con ella? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Y son las preguntas que te llevan a otras preguntas, que te llevan a analizar cosas y darte cuenta de, ¿yo por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué estoy buscando? ¿Sí me hago comprender? El motivo es el carácter del acto. Cuando uno logra indagar en el motivo, y sobre todo cuando el Espíritu Santo te deja ver el motivo detrás de las acciones, es cuando te confrontas y te das cuenta, tengo un problema. Tengo un problema. ¿De dónde viene este problema? Y para mí fue clave, ha sido clave en mi experiencia, por mi matrimonio, por el ministerio, poder descubrirlo, poder encararlo. ¿Me voy a entender? Poder permitirle al Señor, como dice Isaías 1, suavizar esa herida con aceite. Entonces, porque además sabían dónde tenía que pelear. Y comienzo a partir de ese punto a crear, ya con conciencia. Mi amor, mire, vamos a hacer la agenda. Vamos a hacer la agenda. Una decisión importante en mi contexto fue salir del ministerio donde yo estaba. Y solo con mi esposa y con los niños. Usted es mi equipo ahora. Trabajamos juntos. Solo somos usted, los niños y yo. Y ahí comenzamos a construir agendas juntos. ¿Me hago entender? A construir planes juntos, a construir proyecciones juntos. Hoy en día ya es diferente. Hoy en día, mi amor, pero es que no tiene que decirme cuándo va para Armenia. O sea, ¿sí me hago comprender? O sea, ya hoy es diferente. Bien, pero hubo un trabajo intencional sobre eso, a partir también de algo específico que le he pedido a Dios al respecto. Y también fue clave en aquel contexto poder abordar esta herida de abandono que arrastraba, que me llevaba a esa dependencia de aprobación del género femenino. ¿Me hago comprender? Bien, está muy asociado el abandono a esto, a la extrema necesidad de aprobación. ¿Será también lo que condicione a un pastor, a una persona, a yo estoy aquí y yo sé que tal práctica está mal, pero como yo no quiero problemas con nadie porque yo quiero aprobación de todos, yo eso no lo voy a decir, porque yo prefiero quedarme en el contexto amigable con todos? ¿Me hago comprender? Sí. Y será la persona que podrá ir a un lugar donde se enseña que el Espíritu Santo no es persona, y podrá ir a un lugar donde dice que el Espíritu Santo es persona, y en uno va a decir que el Espíritu Santo no es persona, y en el otro va a decir que el Espíritu Santo es persona por aprobación. ¿Me hago comprender? Porque en realidad lo que está buscando no es evitar un problema, es no ser rechazado. ¿Me hago entender?
Bien, le pasaba a Saúl. Hay una distorsión cognitiva. Necesito agradar a todos. Hay una dependencia de validación externa. Y eso es importante identificarlo, insisto, porque uno es sumamente, está sumamente limitado cuando uno tiene esa necesidad de agradar a todos. Porque te priva incluso de dar el mensaje que tienes que dar, porque es verdad, porque es correcto, porque es necesario, porque es justo. Duélale a quien le duela, guste a quien le guste. Recháceme o no me rechace, tienes que transmitirlo. Ahora, ¿en qué conducta resultó esto? Desobediencia a Dios, justificación de los errores y en el caso de Saúl, la pérdida del reino. Principio psicológico, cuando la aprobación humana se vuelve una necesidad absoluta, el juicio se va a distorsionar. Porque me hago dependiente, insisto, de la aprobación humana. Vamos a ver otro ejemplo. Sí. Es un poco difícil de entender estas dos formas, ¿no? Que se da que por un lado la falta de comunicación y por el otro lado la necesidad de aprobación. Y justamente se da con la mujer, ¿no? Las dos cosas, porque están como que sería contrario, ¿no? Pero Sí. Lo que pasa es que vienen de dos problemas que están ligados, pero que en esencia no son lo mismo. Uno viene a partir del abandono, por eso la necesidad de aprobación del género femenino. El otro, la ausencia de la figura femenina, que me llevó a desarrollar estable, que me llevó a desarrollar dinámica exclusivamente con mi figura masculina, que es mi papá. ¿Me hago comprender? Entonces, claro, tienen un mismo detonante, es decir, que no tuve un hogar funcional, sino un hogar disfuncional, con una figura solo estable, que era la masculina, y una figura inestable, que era la femenina. ¿Me hago comprender? En tu caso, tuvo la figura masculina, pero en el caso de que no haya ni siquiera la figura masculina, la persona va a no comunicarse ni con los varones. O sea, va a ser sola la persona que entra. A menos que desarrolle una dependencia de la figura masculina. ¿Sí me hago comprender? O sea, si desarrolla dependencia, o sea, de aprobación de la figura masculina, porque fue exactamente lo que le faltó, entonces usted lo va a ver más pegado emocionalmente a esa figura. Por ejemplo, si analizáramos a una persona como Juan, vamos a ponerlo en la perspectiva de Juan. Juan el amado, el hijo del trueno, Boanerges. Juan es el típico muchacho que por su conducta te deja ver algo. ¿Qué te deja ver? Muy parecido a Simeón, muy parecido a Leví. Creció en un hogar disfuncional donde faltaba el afecto paterno. Recuerden que en el hogar de Jacob, muy disfuncional, Jacob estaba volcado a la mujer que amaba. Él dormía con ella, estaba con ella y él se convirtió en un juguete. Una vez Raquel llega y dice, hey, Lea, dile a Rubén que me entregue las mandrágoras y yo te presto a Jacob. ¿Sí me voy a entender? Y Lea le dijo, está bien. Entonces Rubén le entregó las mandrágoras y Raquel dice, ve, yo no quiero dormir con usted, vaya con Lea. Y lo manda con Lea. Entonces era un hogar donde el afecto estaba volcado hacia Raquel. Y mucho más cuando luego nace José. ¿Me hago entender? Bien. ¿Qué pasa? Crecen estos muchachos que ven a su mamá mendigando afecto y ellos mismos con carencias afectivas paternas. ¿Sí? Aquí se desarrolla un fenómeno. En la psicología conductual se llama la economía de caricias. ¿Qué es la economía de caricias? Es lo que condiciona a un joven, a un adolescente, que ha crecido en un hogar donde puede que haya tenido muchas cosas, pero no ha tenido la atención, la consideración y el tiempo correspondiente de sus padres. Entra en una actitud rebelde. ¿Por qué razón?
porque yo prefiero a que me regañes, a que me grites, que me maltrates o que me pegues, a que me sigas ignorando. ¿Me hago comprender? Y él no lo entiende. O sea, él no está diciendo lo que yo te estoy diciendo. ¿Me hago entender? No. Él ni siquiera sabe por qué está haciendo eso. ¿Pero por qué lo hace? Porque está condicionado. Está condicionado en su subconsciente. Porque es que yo prefiero que me grites, que me regañes, que me pegues, pero que me des lo que no me has querido dar en otras condiciones. Entonces, como portándome mal, si me miras, como portándome mal, si me dedicas tiempo, como portándome mal, si piensas en mí, entonces tengo que portarme mal. ¿Sí me hago entender? Ahí termina Simeón y Leví. Perversos, terribles. ¿Y por qué creen ustedes que Juan y a Jacobo lo llamaban hijos del trueno? No porque eran exactamente dos bellas joyas, no en ese sentido. No, para nada. O sea, era el típico muchacho que uno le llamaría hoy terremoto. Me viene el terremoto. Agarren las cosas, escondan eso, cuidado, eso se va a partir. ¿Sí me hago comprender? Bien. Por eso lo llamaban así. Pero tú entiendes también por qué Juan se pegó como se pegó de Jesús. Juan era una persona que era muy dependiente emocionalmente. Por eso cuando apareció Juan el Bautista, allá se pegó. Y era de sus discípulos y de sus discípulos cercanos. Porque luego cuando Juan el Bautista ve por segunda vez a Jesús, dice Juan 1, y estaba con dos discípulos, los dos discípulos eran precisamente Andrés y Juan el Amado, y les dice, miren, Él es el Cordero de Dios, como diciéndoles, péguense allá. Y así como este estuvo pegado con Juan el Bautista, fue y se pegó a Jesús, y no lo soltó. Inés se le soltó. Y miren la dependencia emocional. La primera vez que él vio a Jesús, es su maestro en ese momento, Juan el Bautista, llamó a ese nuevo maestro el Cordero de Dios. Eso es amor a primera vista. Luego, Juan queda tan marcado con esa expresión Cordero, que en su libro del Apocalipsis llama 27 veces en 22 capítulos a Jesús el Cordero. ¿Se me va a entender? O sea, es que quedó marcado con esa frase. Asoció esa imagen, esa expresión con ese rostro, el Cordero. Y ahí se le pegó. Juan era una persona dependiente emocionalmente. Para su bendición, a quien se le pegó fue Jesús. ¿Me va a entender? O sea, para su bendición, a quien se le pegó fue Jesús. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, una persona dependiente emocionalmente se va a pegar a personas que luego pueden engañarles, pegarles, maltratarles, pero como está dependiente emocionalmente, ahí va a seguir. Ahí va a seguir, como perro que vuelve a su vómito, dice la Biblia. ¿Sí me hago comprender? Entonces, en este caso, en el caso de Juan específicamente, él desarrolló una dependencia hacia la figura masculina. ¿Ok? No era homosexual. Juan no era homosexual. Desarrolló una dependencia por una carencia que seguramente arrastra de su hogar, el hogar de Zebedeo. ¿Ok? Quien era un hombre pescador, tenía varios botes de pesca, nos dice la inspiración y demás. No sabemos si porque dedicaba todo el tiempo al trabajo de la pesca, el pescador casi nunca dormía en su casa, tenía mucho trabajo al respecto. La inspiración nos dice que Zebedeo tenía varios botes de pesca y demás. Quizás seguramente un típico hombre que tenía mucho trabajo, que tenía mucho que hacer, que hacía muchas cosas. Los pescadores eran la gente proverbial para la mala expresión, ¿sí? Así que no sabemos qué otra situación había en el hogar de Zebedeo. La mamá de Juan y de Jacobo revela el contraste. Es la típica mujer que trata de compensar la carencia en el hogar. ¿No? Entonces la madre sobreprotectora que fue con Jesús y le dijo, mire, pónganme uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí me va a comprender? Bien, en este caso Juan, bendito sea por eso, terminó pegado a Jesús. Y terminó siendo una de las mejores ilustraciones de lo que es la transformación por la gracia. ¿Sí me va a comprender? Porque su dependencia emocional lo llevó a pegarse a Jesús, pero no siempre pasa en un sentido positivo. ¿Ok? ¿Sí me dice entender? Bien, en este caso específicamente, a veces ese apego no se da precisamente hacia la mujer, sino hacia la figura ausente. Hacia la figura ausente. En este caso es el hombre. Si aparece, me ha pasado en ese contexto, aparece, es un muchacho que trae esa deficiencia de casa,
necesita esa figura masculina, la descubre, se le puede pegar a esa persona y si esa figura masculina es positiva, lo va a guiar, lo va a orientar, va a fortalecer su identidad, va a terminar de formarlo en el sentido correcto. ¿Me hago comprender? Pero si esa figura masculina y su influencia es negativa, tendremos problemas. Naim. ¿Cómo se puede ayudar a una persona con dependencia emocional? Para eso hay solución también, pero eso está más adelante en la clase. Fíjense, bien, entonces veamos otro punto. En el caso específico de Jonás. Jonás tenía el pensamiento rígido y justicia absoluta. Pensamiento rígido y justicia absoluta. Si ustedes ven Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3, ahí se deja ver bien la creencia irracional de Jonás, que era básicamente, ellos no merecen misericordia. ¿Sí? Leamos por ejemplo Jonás en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Nos dice el libro del profeta Jonás. Yo de Jonás les dije, por cierto, que si quieren ver un manual de cómo no ser un profeta, ahí tienen ese libro. Pero a la vez, si quieren ver el profeta más exitoso, ahí lo tienen también. En cuanto a números. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Si ustedes ven a Jonás aquí, Jonás está bravo. Ahora, Jonás está molesto y le dice a Dios, Señor, ¿sabe qué? Por eso es que yo no quería venir. Porque al final esta gente usted los iba a perdonar. ¿Y sabe qué? Por lo menos máteme a mí para que así haya un muerto, por lo menos aquí, yo no quede por falso profeta. Claro, y se volcó la fuerza de Jonás en ese sentido. Que en otras palabras, ¿qué está diciendo? Ellos no merecían misericordia. Usted los perdonó porque usted es así, misericordioso. Aquí hay una distorsión cognitiva. Es el pensamiento dicotómico. Todo o nada. Todo o nada. Y eso es un pensamiento que emocionalmente hay que equilibrarlo, ¿ok? Porque no es que es blanco o negro, también puede ser gris, ¿ok? Recuerden, el todo o nada suele llevarnos a extremos. Pedro, usted no me lava los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, entonces láveme la cabeza, láveme los hombros, láveme los brazos. ¿Sí ven los extremos? Nada, todo. Jesús dijo, no es nada y no es todo, son los pies. ¿Me va a entender? No es nada y no es todo, son los pies. Entonces, este es el pensamiento rígido de justicia absoluta que por lo general nos va a llevar a extremos. Nos va a llevar a extremos, ¿ok? Entonces, ven condicionados por varias razones. Yo recuerdo un hermano peruano muy querido, muy querido. Él fue formado en su momento y gracias a Dios salió de ahí por un predicador adventista, perdónenme la expresión, herético, llamado Darío Ra. Y este hombre fue formado por este predicador, que era del mensaje de la justicia. El fuego de Dios va a caer y les va a consumir por impíos. De ese tipo de pensamientos. Y estás comiendo pan blanco, te vas a perder. ¿Sí? Esa falda no llega lo suficientemente abajo, te vas a perder. ¿Sí me va a entender? Sí, hay gente así. Y así era él. Y él se formó en ese contexto. Como él se formó en ese contexto de justicia. Ha sido bonito el proceso en el que ha ido, pero le ha costado mucho poder ver al Dios misericordioso. Porque se formó en ese contexto. Ese fue el contexto en el que se formó, el contexto de la justicia. Y esas son las experiencias que te llevan a desarrollar creencias irracionales. Pensamientos absolutistas. En ese sentido, es un pensamiento rígido, es justicia absoluta. Es decir, pero además tiene esta aplicación. La justicia debe ser como yo la entiendo. ¿En qué termina esto? Huida, ira,
resentimiento hacia Dios. Claro, esto es parte de lo que se manifiesta como consecuencia de esto. ¿Por qué uno huye? ¿Por qué uno huye? ¿Por qué incluso uno se resiente? Porque esto es lo que ve de Dios. Porque ese es el Dios al que uno ve. No alcanza a ver al Dios misericordioso. No alcanza a ver al Dios clemente. Y al final terminas contrariado, contradecido. ¿Qué hizo Dios? Revelarle a Jonás con mayor amplitud el tipo de misericordia que él tenía. Y lo extraño de su percepción. Porque llega Dios y le dice, a ver, Jonás, hermano, vea, a usted le dolió esa calabaza. Y usted no la sembró. Usted no la cultivó. Simplemente yo se la puse ya en lado. Y a usted le dolió, ¿cierto? ¿Y cómo esperas tú que a mí no me duela 120,000 personas que están en esa ciudad que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Sí me va a comprender? Aquí es diferente. No es como Elías que lo confronta. No es como a Moisés que anula su excusa para que se diera cuenta finalmente que podía. No, razona con Jonás. Lo lleva a darse cuenta del pensamiento dicotómico, de las contrariedades de su propia experiencia, para entender que el Dios que él creía que era, no es exactamente ese Dios. ¿Sí me hago entender? Bien, ese es otro tipo de creencias irracionales. Y Dios, el libro termina ahí. Yo espero ver a Jonás en el cielo, ¿no? Que me explique qué se siente estar en el vientre del pez, porque aunque espero ver las ballenas del Pacífico, no espero estar en el vientre de ninguna ballena. Yo prefiero que Jonás me lo cuente. ¿Me hago entender? Bien, espero verlo allá. Aparte porque espero que cada persona pueda ser salva en ese sentido, todos los que hayan aceptado su gracia. Porque la historia de Jonás no termina, es decir, queda inconclusa. Dios le da la lección. Nosotros no sabemos cómo reacciona Jonás a la lección. ¿Sí me hago comprender? Pero si le permitió Dios obrar con su verdad en su corazón, sin duda que Dios lo salvó de ese pensamiento rígido y de esa justicia absoluta. Hay un incidente que me encanta. Esto lo cuenta una nieta de Ellen White. Una nieta de Ellen White en una serie documental muy buena, antigua, como de los 80 o finales de los 70, que se llama Guardianes de la Flama. Guardianes de la Flama. Un muy buen documentalista. Esa es la mejor que he visto, hasta que vean Orígenes. Bien, la que estamos trabajando, que esperamos sea igual de gran bendición para todos. Pero él tuvo una bendición. Cuando él la grabó, todavía vivían personas que habían conocido a Ellen White. Y los últimos dos o tres capítulos se le dedicó a Elena White. Uno de ellos es Elena, la mujer. Y expresa algo que está comprobado, ¿no? La gente piensa en Ellen White y cuando usted la ve que escribe las cosas que escribe y demás, uno piensa que era una mujer así de ceño fruncido, ¿cierto? Así como molesta, como pendiente que anda haciendo, ¿no? Bien, ¿no? Se ha olvidado y está dejando ver mucho en ese brazo. Bájese eso. ¿Sí me hago comprender? Sí, o sea, la gente se imagina así a Elena White. Y da cuenta que Elena White era una mujer, lo dicen todos los que lo conocieron y lo escribieron, era una mujer sumamente agradable, risueña, que le encantaban los niños, quizás también como una conducta compensativa porque tuvo problemas para poder tener a sus hijos en su momento y demás. Y no dejaba de ser una mujer. Era profeta y no dejó de tener problemas, tuvo un hijo inconverso hasta después de los 40 años, se convirtió, Epsom White. En una de las cartas que escribió, se le escribió a una amiga, se equivocó en el sentido de lo que ella misma en su momento había dicho, pero era un ser humano, como todos los que tenemos en la Biblia, mírenlos, bien, era un ser humano. En una de las cartas que escribió, ella confiesa una discusión que tuvo con Jaime, donde ella le dijo a Jaime White, esa cabeza está sobre esos hombros, no sobre estos hombros. Usted piense como usted quiere, esta cabeza piensa por sí misma. ¡Pah! O sea, como usted puede ser muy cabeza, pero esa cabeza está sobre ese cuerpo. Sobre este cuerpo está esta cabeza, no esa. Lo paró en seco, ¿me hago entender? Bien, luego le pidió perdón, todo lo demás, en fin, era una persona. Como nosotros. En una ocasión, la nieta cita un incidente muy bonito en esa serie Guardianes de la Flama. Están en la mesa y llegó un hermano muy querido, un joven líder adventista, y llegó con su esposa que estaba embarazada.
Y ellos se sientan a la mesa y está en la mesa guay. Claro, para él la primera impresión fue extraña porque había centro de mesa y en el centro de mesa, muy típico de los hogares norteamericanos, había panes. ¿Ok? Así que había pan integral, que es el que comía Elena, y había pan blanco, para el que quisiera pan blanco. ¿Ok? Así que el líder de la iglesia dice que cuando él llegó, se asustó de ese pan blanco que hacía ahí. Pero bueno, no, o sea, se sentó, todo bien. Ahora, el asunto precisamente es que la esposa de él, que estaba embarazada, tenía antojos de pan blanco. Y por un momento el hombre pensó, cuenta el historiador James Nix, que el hombre pensó, quizás esto es una prueba de la profeta, para ver nuestra fidelidad y nuestra idoneidad para el trabajo. Pero claro, la mujer miraba el pan y así como que le hacía señas, o sea, de que ella quería pancito de ese, ¿no? Pero como Elena solo comía pan integral y estaban todos ahí compartiendo. Y Elena se dio cuenta de la situación. Elena misma se dio cuenta de la situación. Y dice la sobrina, la nieta de Elena, que estaba ahí observando la escena también, que Elena en un momento se levantó y fue al otro extremo de la mesa donde estaba el pan blanco y agarró y se lo acercó a la mujer embarazada. Y le dijo, tú quieres, ¿verdad? Cómetelo, te va a hacer muy bien. Y fue y se sentó en la mesa. Bueno, ella lo recibió, se lo comió, el esposo quedó pues bueno, ya no, si así fue pues, así ya. Y la nieta contaba en ese sentido cómo Elena White no era rígida en esas cosas, entendía lo humano, ¿me hago comprender? Entendía lo humano. ¿Estaba transgrediendo la ley de Dios? No, no estaba transgrediendo la ley de Dios. ¿Sí me hago comprender? Saber cómo condescendía con el ser humano en su necesidad, ¿sí? En el punto en el que se encuentra, simpatizó con aquella mujer embarazada y le dijo, claro, toma, ¿no entender? Claro, cada cosa en su justo lugar. En una ocasión en Australia, como era muy querida, los pescadores de Coranbom le decidieron llevarle un grandes regalos. Les llevaron regalos, porque la quería mucho, la apreciaba mucho en la comunidad. Y le llevaron cestas de pescado. Cestas de pescado. Pero Elena White no comía eso. Y dentro de eso había pescado muy fino. Y se lo llevaron. Elena White tenía una condición. Cuando tú le ibas a regalar algo, ya lo registra en notas biográficas, ella decía, yo te lo acepto, pero si me prometes que no te vas a molestar si luego le ves este regalo a otra persona. Entonces la persona dice, no, sí está bien, hermana, guay, lo que usted decide, lo que usted vea. Porque muchas veces esas cosas ella las dirigía para otras personas que identificaba tenían necesidad. Ella aceptó el regalo de los pescadores, le dijo, está muy bien. Muchos hermanos le dijeron, hermana, ¿y ahora dónde botamos eso? Ella dijo, no, no lo vamos a botar. No, porque para nosotros esto no es comida, pero para los pobres sí. Vamos a llevárselo a ellos. Y utilizó el pescado para hacer obra misionera entre personas que tenían menos recursos y que para eso iba a ser una bendición. ¿Me hago entender? Era proteína. Era proteína. ¿Me hago comprender? Bien, qué bonito entender la mujer detrás de los escritos. Uno ve equilibrio en ese sentido. Ahora, eran personas como nosotros, eran personas que enfrentaron diferentes situaciones, diferentes problemas y que por la gracia de Dios fueron venciendo en cada área. Hay que ver cómo le pasó a este caso a Jonás. Pedro, me gusta el ejemplo de Pedro también. Miren, Pedro tenía una creencia irracional que está asociado al catastrofismo, por supuesto. Lo llevó al miedo anticipatorio. Él ya lo había dejado ver antes. ¿Cuándo? Cuando le dijo al Señor Jesús, no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. O sea, todas estas cosas malas van a pasar. No vayas a Jerusalén, Señor. Ya lo había pasado antes. Pero cuando Jesús es tomado cautivo, los dos de los tres más cercanos se acercan. Ahora, quiero que miren la diferencia. Juan se acerca. Y Juan se acerca sin máscaras. Profundamente dependiente. Aquí hay un detalle importante, ¿cierto? Cuando en el Getsemaní todos huyen. Pero Juan es el primero que da la vuelta y se le pega a Jesús. ¿Me hago comprender? O sea, como que no, yo mucho tiempo lejos de Jesús no puedo estar. Tenía 3 años y medio pegado a él.
¿Sí me hago entender? Bien, y allá fue y se le pegó. Y por eso es que Juan contempla las diferentes escenas del juicio. Y ojo, todos sabían que Juan estaba con Jesús. Y Juan estaba ahí pegado y nadie lo molestó y nadie le perturbó porque Juan no se estaba escondiendo. ¿Me hago entender? No, Juan estaba con ellos. Yo soy de Jesús. Bien, pero luego llega Pedro. Y Pedro sí se acerca con un miedo anticipatorio, es decir, como a la distancia. Como que, hoy si me identifican, ¿qué me pueden hacer? ¿Qué me pueden hacer? ¿Cierto? Bien, si me identifican con Jesús, todo va a terminar mal. Eso está asociado al catastrofismo, porque su distorsión cognitiva se expresó en la adivinación del futuro, en la anticipación al futuro y en la catastrofización. Y fíjense, cuando ustedes analizan esta historia, y podemos revisarlo en Mateo 26, cuando ustedes revisan estos elementos en Mateo 26, se van a dar cuenta de algo. A Pedro nadie lo amenazó de muerte, ¿no? Dicen los versículos aquí citados, 69 al 75. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y cuando salió al pórtico, le vio otra mujer. En este contexto parece ser otra criada. Y le dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Y él negó con juramento, no conozco al hombre. Un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjense, eran militares que tenían armas amenazándolo, ¿no? Tenía una espada en su cuello, ¿no? Lo estaban amenazando con la cárcel. 2 criadas y unos que estaban por ahí. Y Pedro, que tranquilamente pudo haber dicho, sí es verdad, yo andaba con él. Así estaba Juan allá adentro, como un discípulo de Jesús. Y él pudo haber dicho, sí es verdad, yo he creído en él. Claro que sí, yo andaba con él. Pero Pedro, ¿por qué lo negó? Por su pensamiento catastrófico. Si me descubren, todo va a salir mal. Voy a terminar mal. Quizás también me juzguen. Quizás también termine en la cárcel. Quizás también me azoten. ¿Me hago comprender? Y nada de eso le iba a pasar. Nada de eso le iba a pasar. Ahora, fíjense hasta dónde nos pueden llevar en este contexto nuestras creencias irracionales. Y uno de los que más me gusta clínicamente es el de Samuel. Y es el último caso que vemos ya en esta clase. ¿Por qué? Porque el de Samuel es particular. Fíjense, Samuel, y yo quiero que noten esto, va muy en consonancia con lo que les decía de Elena White. Hermanos, es que no era Carlos. No era Carlos. Yo quiero que noten quién era Samuel. A ver, Samuel fue el hombre que simultáneamente tuvo 4 oficios sagrados. Nadie más en la historia ha tenido eso. Porque era profeta, sacerdote, juez y fundador de las escuelas de los profetas. ¿Me hago entender? O sea, 4 oficios muy sagrados, porque tenía que ver con el templo, tenía que ver con el sacerdocio, tenía que ver con lo civil de la nación, pero también con lo educativo. Es decir, las 3 grandes áreas de la sociedad hebrea las cubría Samuel. Como director de las escuelas profetas, como sumo sacerdote y como juez y velador por los asuntos civiles de la nación. ¿Me hago comprender? Bien. Samuel. Nadie como Samuel en cuanto a insignias. Y miren a Samuel. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron, dice el texto, y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgues como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel,
oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y luego le dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Miren, Samuel no le agradó este dicho, no porque el pueblo estuviera buscando las cosas de las demás naciones, sino porque se lo tomó un ataque personal. Se lo tomó personal, intentando leer el pensamiento de la gente, y ni los profetas podían leer el pensamiento de la gente. ¿Me hago entender? Creencia irracional. Samuel, ya estaba anciano. Samuel, profeta, juez, sacerdote, fundador de las escuelas de los profetas. Tenía estas creencias irracionales. Por eso es que Dios lo confronta y le dice, epa, no lo tomes personal, Samuel, no te desecharon a ti. ¿Por qué te pones así? Eso no fue contigo, eso fue conmigo, Samuel. Nótese. Recuerden que la personalización es la creencia irracional de que lo que los otros hacen o dicen es por mí, contra mí o a causa de mí. La creencia irracional implícita de Samuel era que el pueblo pide un rey porque me están rechazando a mí como líder. Y eso encaja perfectamente con la personalización, con la lectura de mente, porque asume la intención del pueblo y posible sobre la generalización emocional. ¿Y esto a qué llevó a Samuel? Samuel desarrolló una tristeza profunda, un dolor personal y un sentimiento de fracaso. Claro, se sentía mal Samuel. Y tenía una tristeza profunda, había un dolor personal, pero era porque se lo había tomado personal. La emoción intensa causada por una interpretación no evaluada correctamente termina en esto. Miren cómo Elena White lo confirma, porque ella dice, Patriarcas y Profetas, página 604, Samuel consideró la petición del pueblo, ¿cómo? Como un agravio personal. ¿Qué es eso? Personalización. Pero el Señor le mostró que no era a él a quien rechazaban. Ellen White dice, ¿qué se dejó ver en Samuel? La personalización. Porque él lo tomó como un agravio personal. Es contra mí, me están rechazando a mí, me han hecho a un lado a mí, me quieren sacar a mí. Y el Señor le dice, no Samuel, eso no es contigo, amigo. No se ponga así, no se ponga triste. Eso fue contra mí, eso no fue contra usted. ¿Qué hizo el Señor? Lo confrontó. Lo confrontó para que él viera en su justa medida lo necio de su pensamiento. Ahora, miren lo que hace Dios, porque lo que hace Dios es una reestructuración cognitiva. Dios no solo consuela a Samuel, es que Dios corrige su pensamiento al decirle, no te han rechazado a ti, sino a mí. Y esto en términos psicológicos es cuestionamiento de la creencia, aporte de evidencia alternativa y un reencuadre del evento. Es exactamente lo que hoy llamaríamos reestructuración cognitiva. ¿Ok? Algo clave para deshacer una creencia irracional. ¿Qué hizo Dios? Cuestiona la creencia. Le dice Samuel, eso no es verdad. Tú te lo estás tomando personal, pero eso no fue contra ti. Y te doy la evidencia. ¿Quién es el que está detrás del sistema de los jueces? ¿Tú? No, porque tú eres el juez ahora, pero antes de ti pudo haber sido Sansón, pero antes pudo haber sido Jefté, pero antes pudo haber sido Gedeón. ¿Me hago comprender? El rechazo no es a ti como juez, es al que está detrás del sistema de los jueces, la teocracia, soy yo. Le aporta evidencia alternativa para reencuadrar el evento. Entonces, no te rechazaron a ti, me rechazaron fue a mí. ¿Me hago comprender? Y esto para mí es un modelo. Cuando yo abordo una persona con la creencia irracional de la personalización, hago exactamente lo mismo. Hago exactamente lo mismo. Ahora, fíjense, así lo hizo Dios y Samuel, bueno, obtuvo la bendición en ese contexto. Nosotros podemos ver otros ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, que Samuel no es el único. Elías, yo solo he quedado, ya lo vimos. Moisés, ¿quién soy yo? Jonás, esto no es justo. Y en todos los casos, el personaje interpreta, la emoción se intensifica, Dios corrige la interpretación y a partir de la corrección de la interpretación, la conducta cambia.
En otras palabras, la mentira, porque la creencia irracional se construye sobre mentiras, Dios la confronta con la verdad, solo que no presenta la verdad siempre de la misma forma. Algunas veces va al choque. No, eso es mentira. Esto es verdad. Otras veces deja que la verdad se desarrolle, como en el caso de Moisés, para que él se dé cuenta que aquello que creía era mentira. Y otras veces deconstruye para construir con la verdad. ¿Me hago comprender? Sí. Tal vez esta creencia de Samuel podría estar influenciada por el cargo de docencia que tenía sobre los hijos. Bueno, puede ser. O sea, ¿a qué sentido? ¿En qué sentido voy? Cuando uno arrastra culpa, uno va a obrar en forma compensativa. Eso se llama conducta compensativa. ¿Ok? Por ejemplo, Samuel puede que arrastrara culpa en función de sus hijos no eran, y era verdad, sus hijos no eran como los hijos de Elí, que ese era otro nivel, pero sus hijos tampoco eran lo que debieron haber sido. ¿Bien? Varios factores. Las mismas ocupaciones de Samuel, ¿sí me van a entender? Su poca presencia en el hogar. Varios factores sin duda incidieron en esto. Ahora bien, la conducta compensativa lleva a personas a ir más allá. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, uno bíblico y uno real, ya que lo hablé en mi vida. Mi mamá biológica. Mi mamá biológica, miren, usted se puede meter con cualquiera, pero nunca con Gabriel, mi hijo. ¿Se va a entender? Para ella Gabriel es luz para sus ojos. Es que Gabriel le recuerda a Carlos. Pues yo era más blanquito, era diferente, pues físicamente en ese sentido. Pero le recuerda a Carlos. Y ella hace todo lo que hace con Gabriel, porque de alguna forma es una conducta compensativa, por lo que no pudo hacer con Carlos. ¿Sí me van a comprender? Bien, entonces, ella le cuesta identificarlo. Le cuesta identificarlo porque además identificarlo implica enfrentar una situación que genera culpa, que genera remordimiento. ¿Me hago comprender? Así que prefiere calmar, adormecer esa situación pendiente atendiendo al hijo de aquel hijo. ¿Sí me hago comprender? Que le recuerda, que de cierta forma le permite redención. ¿Sí me hago comprender? Es una conducta compensativa. Bien, les doy otro ejemplo. Pedro, yo lo tengo aquí, me sirve, lo tengo justo en la mano. Déjame ver. Es el libro Hechos de los Apóstoles. Es en el capítulo 52, sí. Aquí está. Página 464. Quiero que noten esto de Pedro, el gran apóstol. Pedro está hablando del contexto de su muerte. Por ser judío y extranjero, fue condenado a la flagelación y la crucifixión. Frente a esa temible muerte, el apóstol recordaba su gran pecado. Habían pasado 36 años, porque Pedro había traicionado a Jesús, lo que leímos en el año 31, y su muerte fue en torno al año 67. O sea, 36 años después, dice la Escritura. Frente a esa temible muerte, el apóstol recordaba su gran pecado, negar a Jesús en ocasión de su juicio. Aunque se había mostrado antes tan poco dispuesto a aceptar la cruz, consideraba ahora un gozo poder dar la vida por el Evangelio. Solo sentía que era demasiado honroso para él morir como su Señor, a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de ese pecado, y Cristo lo había perdonado, como lo comprueba la elevada comisión que se le dio a apacentar las ovejas y los corderos del rebaño. Pero no podía perdonarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo el texto? Habían pasado 36 años. Pedro estaba por ser crucificado. ¿Y qué tenía en su mente? Que él había negado a Jesús. ¿Jesús lo había perdonado? Sí. Y note lo que dice. Pedro se había arrepentido sinceramente de ese pecado. Y Cristo lo había perdonado.
como lo comprobaba la elevada comisión que se le dio de apacentar a las ovejas y los corderos del rebaño. Pero aún así, Pedro no podía perdonarse a él mismo. Ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue concedida y de esta manera murió el gran apóstol Pedro. Analicemos esta cita porque esta cita tiene un profundo contexto emocional. Un profundo contexto emocional a la luz de la justificación por la fe. ¿Había sido perdonado Pedro? Sí, había sido perdonado. ¿Había aceptado Pedro el perdón de Jesús? Sí, lo había aceptado, ¿ok? Pero aún cargaba con culpa. ¿Sí me voy a entender? Vamos hacia allá, vamos hacia allá. Noten a Pedro. ¿Había sido perdonado por Jesús? Sí. ¿Tenía evidencias de eso? Sí. Jesús le había restituido al ministerio, lo había consagrado al ministerio. El mismo Pedro hablaba que habíamos sido lavados, perdonados por la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. Eso sí, en las cartas de Pedro, Pedro no es precisamente quien más amplía el tema del perdón y la justificación por la fe, pero había sido perdonado. Ahora, 36 años después, y por supuesto aquí estaba Satanás, ahí estaba Satanás, en Roma. Miren, yo estuve en Mamertina, ahí lo van a ver en el segundo capítulo de la serie documental. Mamertina es la cárcel donde estuvo Pedro y Pablo antes de ser ejecutados. No estuvieron al mismo tiempo, pero por el mismo tiempo. Uno antes de ser decapitado y el otro antes de ser crucificado. Es un lugar frío, húmedo. Yo recuerdo que en Roma hacía más o menos unos 38 grados centígrados afuera. Estábamos terminando verano, antes del otoño. Y en Mamertina tú entras, cerca de los foros romanos, tú entras, bajas un poquito y ahí está la prisión donde estuvieron ellos. Literalmente, lo único que entraba de luz era un hueco, porque de paso ellos no entraban por escaleras, ellos entraban por un hueco. Como el foso de los leones, por así decirlo, no tan alto el techo. Por ahí había una rejilla por donde pasaba algo de luz, ¿ok? Era un lugar oscuro, húmedo, aunque afuera hacía mucho calor, adentro hacía frío. Por eso es que Pablo, que escribe segunda de Timoteo ahí, le dice a Timoteo: por favor, procura llegar antes del invierno y tráeme ropa abrigada. ¿Por qué? Porque hacía frío, ¿no? Y Pablo no le escribió en invierno porque le estaba diciendo llega antes del invierno. Así que quizás le escribió en verano. ¿Me hago comprender? Bien, roedores, oscuridad, ahí. Ahí Pablo escribió sus últimas palabras. Y las últimas palabras de Pablo fueron: hey, tranquilos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me espera un galardón a mí y a todos los que aman al Señor. O sea, estaba tranquilo. Cuando Ellen White murió, los que estaban a su alrededor lo testifican. Dice, no hubo angustia, no hubo preocupación. Sus últimas palabras fueron: I know in who I believe. Yo sé en quién he creído. Y descansó tranquila como una vela que se consumió y se apagó. No hubo angustia. Dos personas con una conexión muy profunda con el mensaje de justificación por la fe. ¿Me hago entender? Pablo no buscó algo compensativo porque sintiera culpa. ¿Me hago entender? No, porque si lo hubiera sentido, ¿qué hace Pablo? Mire, yo quiero renunciar a mi nacionalidad romana. Yo soy de ascendencia judía, así que crucifíquenme a mí también. O así como yo ordené la muerte de otros por apedreamiento, yo quiero que a mí me apedreen. ¿Me van a comprender? ¿No? La muerte de Pablo suena fea, pero es misericordiosa. Es que es un solo golpe. ¡Guas! Ya está. Se separan la cabeza del cuerpo, pero ¡guas! Ya está. Se acabó. ¿Sí me van a entender? Bien. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. ¿Ok? Estaban protegidos para no morir de una forma tortuosa. Bien. Si era soldado, podía ser atravesado por una espada en el cuello, hacia abajo. ¿Sí? Pero nunca podía morir en tortura. Pero Pablo pudo haber dicho, hey, mátenme a mí también de otra forma. ¿Ok? Bien. Miren lo que hace Pedro.
Pero llega y dice, no, yo no voy a morir como mi Señor. Y uno puede tomarlo como un símbolo de humildad, pero la profeta lo está explicando. Lo está haciendo porque Pedro aún sentía culpa. ¿Sí me va a comprender? Y dice, no, o sea, yo tengo que sufrir más, o sea, yo tengo que padecer de otra forma. Crucifíquenme de cabeza. Háganlo de cabeza. Y como también se podía hacer, lo crucificaron de cabeza. ¿Qué terminó pasando? Bueno, Pedro tampoco terminó entero. ¿Qué sentido? Cuando él murió, para bajarlo de la cruz, a los que crucificaban de cabeza tenían que cortar los pies. Tenían que cortar los pies. Entonces, separaban los pies del resto del cuerpo, ¿no? Para poder bajarlo. Bueno, Pedro se expuso a mayor sufrimiento y la profeta nos explica por qué. Porque aún tenía muy vivo el hecho de que él había negado a Jesús y sentía la necesidad de sufrir más. Pedro, ¿me hago comprender? Pedro, en su vejez, en las vísperas mismas de su muerte, y la profeta no le quita valor, termina diciendo, así murió el gran apóstol Pedro. Podríamos decir, ¿Pedro no había aceptado el perdón de Jesús? Lo que pasa es esto. En la experiencia de justificación por la fe, y de ese tema también vamos a hablar y vamos a ampliar. En la experiencia de justificación por la fe, mientras más profundo sea nuestra experiencia en torno a ese mensaje, mayor es nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Miren a Pablo. Es que si usted lo mira en la práctica, ¿quién hizo cosas más feas? ¿Pablo o Pedro? De calle. De calle. O sea, es que Pedro lo negó. Pero es que Pedro podía volver atrás y buscar a la gente y decirle, mira, ¿sabe qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que no tienen que perdonarme? No, yo sí soy discípulo de Jesús. O sea, se arreglaba así de sencillo. Pero ¿cómo arreglaba Pablo todas las vidas que había quitado? Cuando era Saulo, cuando asoló a la iglesia, las vidas que había probado que se tomaran, partiendo de Esteban y todos los demás, porque el hombre era temido porque asolaba a la iglesia cristiana. ¿Cómo arreglaba eso? ¿Sí me hago entender? O sea, si hablamos de cuentas pendientes, Pablo tenía muchas más cuentas pendientes que Pedro. Y murió tranquilo. Es una experiencia mucho más profunda en la justificación por la fe. Un tema que él desarrollaba con mucha más amplitud. ¿Me hago comprender? Confrontó esa culpa, entregó esa culpa, murió en completa paz. En el caso del apóstol Pedro, él aceptó el perdón de Cristo. Pero su experiencia no fue de tal tipo, o sea, de tal forma que el apóstol Pedro llegara a... O sea, no era la culpa que le inhabilitaba para el cielo, porque la culpa que te inhabilita para el cielo es esa que te dice, que tú llevas al punto de, no, es que yo no me merezco el cielo. Yo he hecho tantas cosas malas. No, eso no es para mí. A mí Dios no me puede perdonar. ¿Sí me va a entender? O sea, yo mejor no lo busco porque es que yo no tengo opción, yo no tengo misericordia, para mí ya no hay opción. No, esa no era la culpa que arrastraba Pedro. Lo que arrastraba Pedro era por aquello que había pasado con Jesús, que aún le llenaba de vergüenza, claro. Y la Biblia dice, Ezequiel lo dice, que el pecado nos llenaba de vergüenza, ¿sí? Y cada vez que uno pueda mirar hacia atrás y acordarse de eso, eso genera vergüenza. Por supuesto, te da vergüenza, pero nunca debería llevarnos al punto de inhabilitarnos para salvación. Pedro sentía esa vergüenza. Y como sentía esa vergüenza, sentía carga por ello, el texto dice, utiliza una expresión que es controvertida, porque esta expresión es controvertida. No podía perdonarse a sí mismo. ¿Por qué digo que es controvertida? Porque la falsa psicología que la hay, y es peligrosa, habla mucho de esto. Perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo, pero bajo una premisa equivocada. Porque el perdón a uno mismo viene en el contexto inspirado, y yo me estoy basando en la cita de Ellen White, cuando uno recibe el perdón que Cristo nos da a nosotros. Porque hermano, yo pude haber cometido adulterio, y yo puedo decir, yo me perdono a mí mismo, sí, yo me perdono a mí mismo por haber hecho eso. Y eso a mí no me salva. ¿Me voy a entender? Eso a mí no me salva, porque el único perdón que me salva es el perdón de Jesús. Sí, pero no sé si es el caso, pero realmente como el caso de Adán, que mencionaba que tuvo una vida muy triste. Claro. Pero no es porque Jesús no lo perdonó, sino por el causa y efecto, digamos. Sí, de hecho, Adán al final, nos dice la Escritura, Adán al final vio en la muerte una misericordia de Dios.
Porque estaba cargado, o sea, Adán estaba cargadísimo al ver en lo que se había convertido el mundo, y para él la carga era mucho peor porque él vio lo original. Y al ver cómo el mundo involucionaba la maldad, la violencia, la apostasía, su carga era mayor porque él se sentía responsable de las consecuencias de lo que había pasado. Pero si ustedes analizan a Pedro, ¿cuáles fueron las consecuencias de su pecado? ¿Me va a entender? ¿Quién se murió por eso? O sea, ¿quién apostató por eso? ¿Me va a comprender? No, nadie. Nadie. Antes tú podrías decir, mire, ya hemos aprendido de esas lecciones. Pero aquí viene otro factor muy importante y volvemos a hablar de las facultades inferiores y superiores. Cuando nuestra experiencia espiritual descansa en los sentimientos, tendremos problemas. Miren Jacob. Jacob había pecado. Su pecado fue engañar a su papá. ¿Okay? En función de las cosas que se hace hoy, eso fue casi un juego. O sea, me hice pasar por mi hermano. Bien. Engañó a su papá. Jacob se arrepiente, claro, él se arrepiente. Y rumbo a Mesopotamia, él tiene un sueño, ¿se acuerdan? El sueño de la escalera. En el sueño de la escalera, Jehová le confirma el perdón. Como a Pedro se le confirmó el perdón cuando Jesús lo restituye al ministerio. ¿Me hago entender? Pero habían pasado 20 años y Jacob todavía no se sentía perdonado. ¿Había sido perdonado? Pero no se sentía perdonado. Por esa razón, cuando él viene regresando a la tierra de su padre, él tiene 2 enemigos que le persiguen. Por eso nuestra angustia se llama el tiempo angustia de Jacob, porque reúne las mismas características. Voy a esto. Jacob tenía 2 enemigos que le perseguían. Uno venía atrás. ¿Cuál venía atrás? Labán. Labán era su suegro. Labán significa el que se viste de blanco. De ahí viene lavandina. ¿Ok? El que se viste de blanco. El que se viste de blanco venía atrás. Pero ¿quién estaba adelante? El más terrible. ¿Quién era el más terrible? Esaú. ¿Y quién era Esaú? Pero no solo su hermano de sangre, era su hermano de fe, porque ambos fueron formados en los mismos valores, en los mismos principios, en el mismo modelo de adoración al Dios de Abraham, su abuelo. ¿Me hago comprender? Muy bien. Detalles importantes. ¿Quiénes serán nuestros perseguidores? El que se viste de blanco y nuestros hermanos, quienes además serán los más terribles, porque serán los enemigos más acérrimos de los que guardemos la verdad. ¿Me hago entender? Bien. Pero en medio de ese conflicto está Jacob. Uno podría decir, ¿y Jacob por qué no confía? Y de verdad que no estaba desconfiado, estaba atemorizado. Primero se libra de Labán, quien lo alcanza, pero luego, y miren el ejemplo de Labán. Labán era un cristiano pagano. Porque a Jacob lo mandan a la casa de Labán porque en teoría Labán adoraba a Jehová. Pero cuando Jacob huye de la casa de Labán y Labán lo alcanza, ¿qué le reclama? Y si querías venirte a adorar a tu Dios, ¿por qué me robaste mis ídolos? ¿Sí ven? O sea, en Labán se expresa un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo, como el que se viste en blanco hoy en Roma. ¿Me hago comprender? Bien. Pero el que está al frente es peor. Es su enemigo más acérrimo. Es más letal. Bien. Jacob ya solo le queda Esaú. Y Jacob hace una de Jacob. Voy a partir la familia. Si me alcanzan a estos, se mueren estos, pero me queda estos. Y si me alcanzan a estos, matan estos, pero quedan aquellos. ¿Me hago comprender? Muy bien. Hace una de Jacob. Pero él se aparta. Y está en el río Jabot. Y es cuando se da la lucha con el ángel. ¿Se acuerdan? Bien, y lo que pasa toda esa noche de forma sobrenatural. Jacob está luchando con el ángel. Jehová está peleando. Es mismo Cristo el que está peleando con Jacob. Jacob se siente mal y en angustia. No porque fuera a enfrentar esos peligros, sino porque sentía que los iba a enfrentar sin Dios. Porque Dios no estaba con él, porque él había pecado engañando a su padre. ¿Me hago entender? Pero él había pecado engañando a su padre. Dios lo había perdonado y como Dios lo había perdonado, Dios estaba con él. No tenía por qué temer. Y el propósito de esa lucha era para que él se diera cuenta que definitivamente Dios estaba con él. La experiencia de Jacob
Es una experiencia de sensorial, de sentimientos. Como no se sentía perdonado, entonces se sentía desprotegido de Dios. Esto nos pasa mucho. Seguramente esto es parte de lo que afectó a Pedro. Miren, porque muchas personas piensan, yo estoy orando y le estoy pidiendo perdón a Dios y que de alguna forma Dios me tiene que responder. De repente siento un airecito caliente que rodea mi cuerpo, ¿ok? O de repente aparece un pajarito, así como hacía Nicolás Maduro con Chávez, que aparece un pajarito ahí en el borde de la puerta y entonces silba y, ay, el Señor me ha perdonado, sí, me ha dado un pajarito de señal de perdón. Hermanos, chicos, los sentimientos hacen parte de las facultades inferiores. El perdón se pide. Si la condición está cumplida, el perdón se recibe, porque Jehová lo ha dicho. Lo creamos o no lo creamos. O sea, lo sintamos o no lo sintamos. ¿Me hago entender? Bien, Jacob tenía este problema. Pedro también. No se sentía perdonado. ¿Me hago comprender? Bien, no podía perdonarse a sí mismo en ese contexto, en el contexto que hemos expresado. Y por eso la conducta compensativa. Su conducta compensativa fue, miren, no, yo no voy a morir como mi Señor. Crucifíquenme a mí de cabeza. Crucifíquenme de cabeza. ¿Quería Dios que Pedro muriera crucificado de cabeza? No. Jesús ya le había dicho que iba a morir crucificado. Pero Pedro exacerbó, en este caso, su sufrimiento y su muerte por lo que él aún arrastraba dentro de sí. Lo inhabilitó para salvación de ninguna forma. Él ya estaba perdonado. Lo que sí hizo fue llevarlo a experimentar sufrimientos que estoy seguro Dios no quiso que experimentara. ¿Ok? Porque por supuesto es mucho más dura la crucifixión de cabeza, por lo que fisiológicamente también se experimenta. ¿Me hago comprender? Ahora, bien, en el caso de Samuel podía ser que este dolor partiera de una conducta compensativa, es decir, mis hijos están mal, yo siento culpa porque mis hijos están mal, y me molesto porque en realidad yo quiero hacer algo diferente. O sea, yo quiero seguir teniendo el control ante lo que mis hijos están haciendo, como una conducta compensativa. Y sin embargo, Dios estaba expresando misericordia para Samuel. Sabía que había un hombre que desde la niñez se había consagrado al ministerio a Dios y tenía mucho tiempo en ello. Y Dios quería darle descanso. ¿Me hago entender? En el mismo marco de las cosas como se desarrollaron. Y Samuel se aferró hasta que finalmente lo entregó. Y tuvo sus últimos años mucho más tranquilo, dedicado básicamente a orientar al pueblo, netamente al oficio en las escuelas. ¿Sí me hago comprender? Ya sin la presión que significaba tener que desarrollar los oficios civiles en el pueblo de Dios. Terminamos. En los lugares celestiales, página 12 de junio. Si no hacemos de la Biblia la regla de vida, nuestros hábitos heredados y cultivados y nuestros gustos entramparán el alma. Y esa cita nos sirve de base para lo que veremos en la próxima clase, cuando comencemos a hablar de las heridas. Terminamos de armar el rompecabezas. Tenemos creencias, vamos a poner la ficha de las heridas, que nos va a permitir ver las distorsiones cognitivas, finalmente las conductas, la máscara conductual, es decir, cómo ustedes van a poder ver en su conducta cuál es la creencia que ustedes arrastran. Y luego, como hemos dicho, de forma concreta, cómo se aborda para sanidad cada una de esas cosas. ¿Bien? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Está siendo de bendición para ustedes? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hacer una oración para terminar a esta hora. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, porque nos has permitido en este tiempo seguir aprendiendo, seguir conociendo más de las leyes que están asociadas a la salud mental, a la salud emocional, y que al verlo a la luz de tu palabra nos llena de esperanza, Señor. Porque si Elías, si Moisés, si Samuel, si Juan, si Pedro, pues nosotros también. Y no hay vergüenza en decir, tenemos un problema, ayúdanos. Pero sobre todo al ver que ellos lucharon con esto, pero que tu Espíritu Santo fue aceite para vendar sus heridas, fue aceite para sanidad de sus heridas. Que tu Espíritu Santo obró restauración en sus vidas, nos llena de esperanza,
porque si ellos sanaron, nosotros también podemos sanar. Que sea eso una realidad, Padre, no solamente para que en nosotros se certifique tu obra sanadora, sino para que a partir de nosotros otros también puedan ser sanos. Gracias por tu bondad. Acompáñanos, Señor, en el resto de esta noche, en el nombre precioso del médico de médicos, nuestro Señor Jesús.